Bienvenidos a las lecciones de Escuela Sabática 2024, el libro de Marcos. Escuela Sabática para el sábado 21 de septiembre del 2024. Lección para adultos, alumnos y maestros. Tercer trimestre. Lección número 12. Juzgado y crucificado. Bosquejo del estudio. Dale me gusta, suscríbete, comparte el repaso de la lección de Escuela Sabática y déjanos tu comentario de la lección. Y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. Marcos 15 es el corazón del relato de la pasión. Allí se presenta el juicio de Jesús, su condena, la burla de los soldados, su crucifixión, su muerte y su traslado al sepulcro. En este capítulo, los eventos son presentados con todo detalle y nitidez, probablemente porque el autor pretende que los hechos hablen por sí mismos. La ironía juega un papel importante a lo largo de este capítulo, razón por la cual es útil definirla claramente. Una ironía contiene generalmente tres componentes: 1. Dos niveles de significado. 2. Los dos niveles están en conflicto o contrastan uno con otro. 3. Alguien no percibe la ironía, no reconoce lo que está sucediendo, y no sabe que él o ella es quien sufrirá las consecuencias. Esta semana, desde la pregunta de Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Pasando por la burla de los soldados, por el texto escrito encima de la cruz, por la burla de los líderes religiosos, a otros salvó. Asimismo no puede salvarse, y llegando hasta la inesperada aparición de José de Arimatea, el capítulo está lleno de dolorosas ironías que, sin embargo, revelan poderosas verdades acerca de la muerte de Jesús y de lo que ella significa. ¿Eres tú el rey de los judíos? Lee Marcos 15:1 al 15. ¿Qué clase de circunstancias irónicas ocurren aquí? En términos generales, el Imperio Romano estaba dividido administrativamente en dos tipos de provincias. Las senatoriales, cuya autoridad administrativa era el procónsul, nombrado por el Senado romano para un mandato de un año renovable. Y las provincias imperiales, que estaban bajo el gobierno directo del emperador, y cuyo administrador era un legado perfecto. Las provincias senatoriales eran más pacíficas, y las imperiales tenían más probabilidades de sufrir revueltas y requerir un procónsul más firme. Judea era una de las provincias imperiales. Poncio Pilato fue gobernador de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo. No era un líder amable, y varias de sus acciones causaron consternación entre los habitantes del país, compara con Lucas 13:1. El juicio de Jesús resultó en una sentencia de muerte por blasfemia. Sin embargo, bajo el gobierno romano, los judíos no podían ejecutar personas en la mayoría de los casos, así que trajeron a Jesús ante Pilato para que lo condenara. El cargo contra Jesús ante Pilato no es mencionado, pero es posible deducirlo a partir de la breve pregunta que le dirige al Señor: ¿eres tú el rey de los judíos? Marcos 15:2. En los tiempos del Antiguo Testamento, Israel ungía a sus reyes, así que no es difícil ver cómo el término Mesías, ungido, podía ser convertido en un presunto reclamo de homenaje propio de un rey, en competencia con el emperador. Por lo tanto, la acusación presentada ante el Sanedrín, Consejo o Concilio Judicial Supremo del Judaísmo con 71 miembros, contra Jesús fue de blasfemia, mientras que la esgrimida contra él ante el gobernador fue de sedición, lo que podía conducir a la muerte. La ironía radica en el hecho de que Jesús es tanto el Mesías como el rey de los judíos. Sus condenas por blasfemia y sedición estaban equivocadas. Sin embargo, debió haber recibido, en cambio, homenaje y adoración. Pero Jesús aún actúa como un rey. Su respuesta a Pilato, tú lo dices, Marcos 15:2, es evasiva. Él no rechaza el título ni lo confirma. Esta respuesta puede sugerir que es un rey, pero de una clase diferente, compara con Juan 18:33 al 38. Marcos 15:6 introduce en la narración la costumbre de liberar a un prisionero durante la Pascua. En Marcos 15:9, Pilato pregunta si quieren que suelte al rey de los judíos, y aunque usó tal vez el título de manera irónica, la ironía está en realidad jugando en su contra. Marcos 15:9 y 10 es un estudio de percepción y de falta de ella. Pilato se da cuenta de que los líderes religiosos entregaron a Jesús por envidia, pero no percibe que, al formular la pregunta a la multitud, está haciendo el juego a los dirigentes religiosos. Estos incitan a la multitud y piden la crucifixión de Jesús. Pilato retrocede. La crucifixión era una manera demasiado terrible de morir, sobre todo para alguien a quien él consideraba inocente. Cuán dolorosamente irónico es que el gobernador romano quisiera liberar al Mesías, mientras que los dirigentes religiosos lo querían crucificado. ¿Qué puede preservarte de seguir a la multitud cuando la presión para hacerlo es fuerte? Hay muchas personas cometiendo errores sencillamente por la presión de la multitud. Cuidado con querer agradar a la multitud.
No agarres esa presión porque te llevará al hoyo, como llevó a Pilato. Sigue lo correcto y paga el costo, y nunca olvides que hay una recompensa para ti. No te la darán los hombres, pero Dios te la dará. Pilato anhelaba liberar a Jesús. Pero vio que no podría hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuántos, para escapar de la pérdida o del sufrimiento, sacrifican igualmente los buenos principios? La conciencia y el deber señalan un camino, y el interés propio señala otro. La corriente arrastra fuertemente en la mala dirección, y el que transige con el mal es precipitado a las densas tinieblas de la culpabilidad, el deseado de todas las gentes. Página 687. Salve, Rey de los Judíos. Lee Marcos 15:15 al 20. ¿Qué hicieron los soldados a Jesús, y cuál es la relevancia de ello? Los romanos utilizaban una severa forma de flagelación como preparación de los prisioneros para la ejecución. Antes de ser crucificados, los reos eran desnudados y sometidos a una cruel flagelación. El soldado golpeaba hasta cansarse. Conociendo la acusación contra Jesús, los soldados decidieron llevar a cabo una parodia para ridiculizarlo. Le colocaron una corona, le pusieron un manto real, le dieron un cetro, le sentaron en un trono, y le hicieron reverencias como si de César se tratase. Marcos 15:17 al 19, Mateo 27:28 al 29. Para ellos era un juego cruel. Las acciones de los soldados como parte de su burla a Jesús incluyen golpear su cabeza con una caña, escupirlo y postrarse ante él simulando homenaje. Estas tres acciones son expresadas en griego usando el tiempo imperfecto. En este contexto, este tiempo verbal conlleva la idea de acción repetitiva, prolongada. Es decir que siguieron golpeándolo, escupiéndolo y postrándose ante él como una parodia de homenaje. Jesús soporta todo esto en silencio, sin responder en absoluto. El procedimiento típico de una ejecución romana consistía en hacer que el condenado cargara desnudo con su cruz hasta el lugar de la ejecución. Este patrón, nuevamente, tenía el propósito de humillar y avergonzar completamente a la persona delante de la comunidad. Los judíos aborrecían la desnudez en público. Marcos 15:20 destaca que le quitaron el manto púrpura, y volvieron a vestirlo con su propia ropa. Esto parece ser una concesión hecha por los romanos a los judíos en ese tiempo y lugar. Piensa en cuánta ironía hay aquí, en el hecho de que se postraran ante Jesús, y le rindieran homenaje como a un rey sin percibir que era en verdad el rey, no solo de los judíos sino también de ellos. Aunque no podían ver en Jesús a un rey, algunos terminaron reconociéndole como hijo de Dios. Sin saberlo, rendían tributo a su verdadero rey. Estos hombres no tenían idea de lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Sin embargo, ¿su ignorancia no los excusará el día del juicio? Aunque estos hombres no tenían idea de lo que hacían, sin embargo, alguna evidencia tuvieron para no cometer este horrendo crimen. Tú tienes evidencias de lo que Dios ha hecho por ti, sin embargo sigues empecinado en seguir tu mal camino. Aun cuando tu mente te dice que no vas bien, que debes cambiar de camino. Detente a escuchar la voz de Dios, no tienes por qué seguir hundiéndote en el pecado. Todavía hay esperanza para ti, no tienes por qué seguir corriendo sin sentido y al precipicio. La crucifixión. Lee Marcos 15:21 al 38. ¿Qué terrible y dolorosa ironía aparece aquí? En este punto del relato de la pasión, Jesús es una víctima silenciosa, controlada por gente empeñada en su muerte. A lo largo del Evangelio, y hasta su arresto, él estuvo a cargo de la acción. Ahora, en cambio, es objeto de la actividad de otros. Aunque era un robusto predicador itinerante, la flagelación que había recibido, sumada a la falta de alimento y sueño, lo agotaron al punto de que un extraño tuvo que cargar su cruz. Los clavos utilizados para fijar a una persona a la cruz, compara con Juan 20:24 al 29, atravesaban probablemente las muñecas, debajo de las palmas, donde no hay vasos sanguíneos importantes. Tanto en hebreo como en griego, la palabra traducida como mano puede designar tanto a esta como al antebrazo. La palma de la mano carece de las estructuras necesarias como para soportar el peso del cuerpo en una crucifixión. El nervio medio o mediano se encuentra ubicado a lo largo del antebrazo y habría sido aplastado por los clavos, provocando así un dolor insoportable en los brazos. La respiración era dificultosa. Para conseguir una buena bocanada de aire, los crucificados tenían que empujar su cuerpo hacia arriba usando como apoyo los pies clavados y flexionando sus brazos, lo cual nuevamente provocaba un dolor atroz. La asfixia por agotamiento era una de las causas de muerte. Como cordero que es llevado al matadero, Jesús, sin queja alguna, dejó que le guiasen hasta el Calvario, le desnudasen, le colocasen sobre la cruz, clavaran sus manos y pies, y le levantasen en alto.
Como un acto de misericordia, un soldado le ofreció una droga que nublase su mente. Mas Jesús rechazó este gesto. No dejaría que nada le impidiese entregarse consciente y voluntariamente al acto redentor. Marcos 15:23. Nuevamente, fue víctima de las burlas. Al igual que los soldados, los judíos reconocían irónicamente a Jesús como Mesías. Aceptaban que era capaz de salvar, Marcos 15:31, y aparentaban estar dispuestos a creer en él si se salvaba a sí mismo, Marcos 15:32. Aseveran que ayudó a otros. El verbo griego puede significar salvar, sanar, rescatar. Ahora el que había salvado a otros irónicamente no podía salvarse a sí mismo. Sin embargo, si Jesús se salvaba, tanto ellos como nosotros estaríamos condenados, Marcos 15:30. ¿Qué cosas tan cruel te han hecho como para no perdonar, aun seas inocente? ¿Estarías dispuesto a pasar por un proceso similar sin quejarte? ¿Cómo ves a Dios cuando la prueba es grande y aparentemente no la mereces? A veces con tan solo picarnos un ojo basta como para que nos llenemos de ira. Necesitamos mirar a la cruz. Necesitamos mirar al Cordero. Abandonado por Dios. Marcos 15:33 al 41. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Sobre las 12 del mediodía vinieron tinieblas sobre la tierra. A las 3 de la tarde, Jesús expiró. Pero poco antes de fallecer, Jesús clamó a su Padre con las palabras del Salmo 22, Marcos 15:33 al 34. Pocos se dieron cuenta cómo Jesús cumplía al pie de la letra este salmo mesiánico. La mayoría decidió malinterpretar sus palabras confundiendo el arameo, Eloi con un llamamiento a Elías, Marcos 15:35. Lo que estos paralelos sugieren es que así como el bautismo de Jesús en Marcos 1 es el comienzo de su ministerio, como fue profetizado en Daniel 9:24 al 27, lo que ocurre en la cruz, según Marcos 15, es la culminación objetivo de su ministerio, al morir como rescate en favor de muchos, Marcos 10:45. La muerte de Jesús en la cruz también cumple parte de la profecía de Daniel 9:24 al 27. La rasgadura del velo del templo, Marcos 15:38, apunta al cumplimiento del sistema sacrificial, cuando el tipo, o símbolo, se encuentra con el antitipo, o realidad simbolizada, y una nueva fase de la historia de la salvación comienza. A pesar de la malvada confabulación humana, los propósitos de Dios se cumplieron. No importa por el proceso o la prueba que estés pasando. Dios cumplirá su propósito en tu vida. No importa cómo veamos el panorama mundial, los planes de Dios van adelante. Confía en Él y aférrate a su gracia salvadora. Llevado a descansar. Marcos 15:42 al 47. La muerte de Jesús significaría el final de la fe de los discípulos, y la frustración de sus grandes expectativas que habían tenido al seguirlo. Los evangelistas dejan en claro que Jesús murió realmente en la cruz. No fue un desmayo o una catalepsia. Los romanos sabían diferenciar a un crucificado aparentemente muerto de uno realmente muerto, Marcos 15:44 al 45. Por si fuera poco, los mismos judíos incitaron a un soldado, para que le atravesase el corazón con una lanza, Juan 19:33 al 34. Tras la muerte, aparece en escena un hombre rico, influyente y miembro respetado del Sanedrín, José de Arimatea, Marcos 15:43. Hizo por Jesús lo que sus discípulos eran incapaces de hacer, pidió el cuerpo a Pilato, compró una mortaja nueva, y ofreció su propia tumba para albergar el cuerpo de Jesús, Marcos 15:46. Varias mujeres, Mateo y Marcos solo menciona dos, fueron testigos oculares del sepelio, Marcos 15:46 al 47, Lucas 23:55. Las tres irán a la tumba el domingo de mañana para completar, ellas piensan, el procedimiento funerario de Jesús, Marcos 16:1. ¿Por qué la referencia a estas tres mujeres? Ellas verán con sus propios ojos la tumba vacía en Marcos 16 y, por lo tanto, serán importantes testigos de la resurrección de Jesús. Cuán irónico es el hecho de que los seguidores de Jesús están desaparecidos en acción, pero un miembro del Sanedrín, el organismo que condenó a Jesús, llega a ser el héroe aquí. Cuidado con juzgar las apariencias. ¿Cómo podemos asegurarnos de no desaparecer en acción en momentos cruciales, en las que la Iglesia o las personas nos necesitan? Sobre Cristo como sustituto y garante de nosotros fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor, para que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores.
Pero en esos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que carga sobre sí, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico, el deseado de todas las gentes. Página 701. Dios te bendiga.